Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con este estudio que estamos haciendo de la primera epístola de Juan. Y bueno, pues la semana pasada nos quedamos en el capítulo 4, versículo 6. Y esta semana pues vamos a seguir con este argumento que está haciendo Juan, que es muy interesante porque habla mucho de la importancia de la comunidad en la iglesia. Así que lo que vamos a hacer, como siempre, es leer la porción que vamos a estudiar hoy y luego veremos un poco, pues también de dónde vino esta porción, ¿no? Del el texto anterior y analizaremos versículo por versículo. Así que dice lo siguiente, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bueno, pues después de Juan expresar otros tipos de maneras de poder identificar a los hermanos de Dios, de los que son verdaderos y los falsos, ¿no? Que es lo que vimos la semana pasada, y que viene diciendo esta carta pues con mucha insistencia, ahora en esta sección se vuelve a hacer hincapié en una de las manifestaciones de aquellos que forman parte de la familia de Dios, y esto es el amarse los unos a los otros. Juan va a seguir explicando que este amor emana porque las personas conocen realmente a Dios, quien es amor, y por lo tanto reflejan esta virtud divina del amor de Dios que tenemos que reflejar la manera que tenemos que hacer con los demás. Como siempre, pues vamos a ir ahora uno por uno, ¿vale? Versículo por versículo para identificar. Es un pequeño resumen para que podamos entrar un poco en calor. Así que vamos a ver el versículo 7 y dice lo siguiente, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que vemos en el versículo anterior, ¿no? Como lo que vimos la semana pasada, si no lo habéis visto, pues bueno, podéis verlo, ¿no? Vemos cómo sigue habiendo este tipo de hincapié en cómo poder identificar a los hermanos que son verdaderos con los falsos. En este caso, estaba hablando de falsos profetas, ¿no? Que habían salido por el mundo, y lo que podía significar esa frase específicamente, ¿no? En comparación con aquellos que tienen el espíritu de verdad, muy posiblemente con referencia al Espíritu Santo que vimos, y también, pues, estas confesiones cristológicas que ayudan a identificar a aquellos que traen un mensaje falso como el mensaje verdadero, ¿no? Y en este caso vimos que el mensaje falso, pues, hablaba también de cómo Jesús no vino en carne, ¿no? Entonces había estos factores cristológicos, factores también teológicos, entre comillas, como he dicho muchas veces, y ya sabéis por qué, y estos factores, pues, de manera de comportarse de las personas, pueden ser éticos, etcétera, ¿no? De los que Juan viene hablando de cómo tenemos que amarnos en obras, ¿no? La palabra puede ser obras o en hechos, ¿no? Y no solamente en palabra, algo importante que tenemos que demostrar. Ahora vemos cómo vuelve a decir amados, que esta palabra agapetoi en plural en griego, este adjetivo, pues que siempre que lo hace esto Juan, cuando habla con este tipo de palabras, ¿no? Es para expresar algo específicamente que es importante. Y en este sentido Juan le recuerda que tienen que amarse los unos a los otros. Esto nos indica que existe esta repetición de la palabra agapetoi, ¿no? De amados, pues que existe una clara urgencia o una manera de llamar la atención por la cual Juan quiere expresar un mensaje. La retórica de la repetición se trata de una manera de llamar la atención a la audiencia para expresar la importancia, ¿no? O la urgencia también del mensaje que está dando, ¿no? Y recordemos una cosa importante, el mensaje de amaros los unos a los otros lo viene diciendo en muchas ocasiones, así que Juan se repite mucho, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Repeticiones implica pues que hay insistencia porque es algo importante. Primera de Juan 2, 8 al 11, lo vemos en el 29 también, en el 2, 29, perdón, en el 3, 10 al 11 y en el 3, 14 al 19. Y luego lo repetirá después en el primera de Juan 4, 20 al 21 y también en el 5, 2. Así que veis cómo existe algo importante con este tipo de manifestación que tenemos que tener entre hermanos. Así que se ve como la carta o el principio de esta carta no solamente se trata del tema de cómo recordarle los principios básicos del cristianismo, sino también expresa cómo el contexto de la época era vital para poder identificar a los hermanos de verdad, ¿vale? Esto quiere decir que se hace un fuerte énfasis en la teología, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque los dos van siempre mano a mano, ¿no? Tendrían que ir. El saber sin actuar no sirve para nada, ¿no? Y el actuar sin saber, pues básicamente también lo mismo, ¿no? Entonces, vemos cómo van mano a mano. El amarse los unos a los otros es principal porque eso es lo que construye la iglesia, lo que hace que la iglesia esté unida, ¿no? Y también los principios teológicos básicos del cristianismo. En este caso, por ejemplo, que Jesús vino en carne, ¿no? Pero claro, eso también se puede aplicar, como digo muchas veces, pues a la iglesia actual. Estamos en esa época, lo que estaba ocurriendo, estamos estudiando lo que estaba ocurriendo específicamente. Hoy en día no tenemos el problema de que existan herejías, al menos que sean famosas, ¿no? Que conozcamos, que piensan que Jesús no vino en carne, pero en esa época era algo importante. Entonces Juan estaba enfatizando en eso, pero vemos cómo se ve algo importante en que el amor los unos a los otros es una cosa principal porque demuestra que tenemos el amor de Dios, ¿no? Así que una manera que podemos ver quiénes son los hermanos de verdad y los que no,
especialmente los que llevan ya años en el ministerio, ¿no? Que están en el cristianismo durante mucho tiempo, ¿no? Es ver cómo se comportan con los demás y si tienen ese amor que viene del Padre. Para Juan estaba claro que los que tenían el espíritu de verdad en sus vidas, estos iban a amar a los hermanos. Y evidentemente también conocer y proclamar las verdades teológicas verdaderas de la fe cristiana, ¿no? Es por esta razón que Juan hace hincapié en cómo el amor es de Dios. Cuando dice porque el amor es de Dios ahí, ¿no? Esto es una manera de focalizar más aún en cómo aquellos que tienen el espíritu de Dios van a hacer como Dios hace. Es decir, de ellos emanarán las verdades que son de Dios. Juan ya ha mencionado en algunas, como por ejemplo la justicia en el 2.29, la verdad en el 2.8, la vida en el 1 al 2, que no tiene pecado en el 3.5, y ahora nos dice que el amor es de Dios, y luego dirá evidentemente que Dios es amor. Por lo tanto, se puede observar como Juan expone claramente que el amor fraternal, el cual ya expresó que tenemos que practicar en virtud de lo que hizo Jesús por nosotros, se trata de una cualidad de aquellos que son pertenecientes al cuerpo de Cristo. Juan sigue indicando a la audiencia, y por extensión a nosotros hoy en día, que la carencia de amor se trata de una manifestación de quienes no son los hijos de Dios. Y esto se trata de algo que tenemos que tener en cuenta y en mente a diario, porque para Juan es una clara identificación de quién ha nacido de Dios, uno, y dos, quién conoce a Dios. Y este apartado también es muy importante porque para Juan yace esta referencia de Genau, del nacimiento, ¿no? De Dios, cómo se manifiesta el nacimiento en las personas, y este tipo de amor pues manifiesta que estas personas han nacido realmente de Dios. De igual manera que hemos visto con el amor en esta sección, cómo resalta este tipo de virtud del Señor, pues también vamos a ver cómo hace lo mismo con cualidades de el haber nacido de Dios. Por ejemplo, en el 5.4 vuelve a expresar esta idea cuando dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Así que vemos cómo correlata este tipo también de virtudes del ser nacido de Cristo y cómo esto implica una serie de manifestaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, saber que Jesús es el Mesías, el Cristo, ¿no? Y cómo el que ama al que Jesús engendró, a la persona que ha nacido de nuevo, ¿no? Al cristiano, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, en el 2.29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Así que vemos otra vez como cualquier persona que ha nacido de Jesús, o de Cristo, o de Dios, hace este tipo de virtudes que emanan de lo que es Dios: justicia, ¿vale? Amor. Versículo 9 del capítulo 3: aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí vimos que esto implicaba la práctica de pecado por el contexto y lo que decía Juan, ¿no? Es muy interesante porque aquí vemos lo mismo, dice que Dios no es pecado o que Dios no tiene pecado. Y aquí vemos algo parecido también aquí, ¿no? Vemos como la persona que ha nacido de Dios no puede tener esta práctica de pecado. Y en el 5.18 sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Engendrado, nacido de Dios también, ¿no? Importante ver esto, ¿no? Como este tipo de virtudes que tiene Dios se tienen que manifestar en las personas que han nacido de Dios, ¿vale? Esto es muy interesante. Finalmente se puede ver también una de las promesas que tienen aquellos que han nacido de Dios, y como estas promesas implican la victoria al mundo, que evidentemente ya hemos visto que para Juan lo contrario del mundo es Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo es malo y todo lo que tiene que ver con Dios es lo que refleja la buena voluntad de Dios o la vida de Dios o lo que es Dios en general, en comparación con la falsa fe. Esto lo vemos en el 5.4, ¿no? Cuando dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En este caso se puede ver las promesas y los beneficios de aquellos que han nacido de Dios. Pero como hemos dicho muchas veces en este estudio, en muchas de las ocasiones donde Juan expresa este tipo de sentimiento de beneficio o de bendición al creyente por su posición en Cristo, también expresa las cualidades que deben surgir o emanar de estas personas. Como hemos podido ver, Juan expresa cómo esto tiene que ver cómo estas personas tienen que hacer justicia, ¿no? Como Dios es justo, nacidos de Dios, tienen que hacer justicia, ¿no? Amar a los hermanos, amar al que Dios engendró, no practicar el pecado, etc. Es importante, por lo tanto, poder ver cómo para Juan las promesas que tenemos en Cristo implican que tiene que haber un cambio en nuestras vidas que reflejan que estas bendiciones y beneficios de estar en el reino de Dios han sido aplicados a nosotros. Una vez más, esto no implica salvación por obras, sino la manifestación de que somos hijos de Dios. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, pero vemos cómo Juan hace mucho hincapié en esto, y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Este mismo argumento que hemos expuesto se puede también aplicar a la segunda parte de la declaración de Juan cuando dice: y conoce a Dios. En el versículo 7, una vez más, las implicaciones de conocer a Dios son claras. Aquellos que le conocen hacen su voluntad, andan en la luz, evidentemente aman a sus hermanos, conocen la verdad, etc. Es interesante además que esta mención la hace justo después de hablar de los anticristos en el 4.6 y expresa cómo los anticristos oía al mundo y cómo Dios no les conocía. En resumen, en este pequeño versículo,
Juan expresa cómo la razón por la que tenemos que amarnos los unos a los otros es porque si estamos en Cristo, entonces vamos a amar a los demás. Es decir, el amor viene de Dios, lo cual implica que hemos nacido de Dios, el nuevo nacimiento, y que tenemos una relación verdadera, el conocernos a Dios, con el Señor. Como expresa Juan en el 2, 4 al 7, este nacimiento de Dios y este amor perfeccionado se manifiesta en el andar como Cristo anduvo, cuando dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Interesantísimo. Así que vamos a pasar al siguiente versículo, al 8 y también al 9, juntos, porque es muy interesante cuando dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Como ha hecho Juan de una manera consistente en esta epístola, ¿no? Una vez que menciona cómo los que aman a Dios han conocido a Dios, ahora Juan nos expresa lo contrario. Los que no aman a Dios no han conocido a Dios, porque una de las esencias de Dios es que tienen que tener amor. En el contexto de la época, este era otro de los motivos identificadores de estos secesionistas. Si escucháis este estudio por primera vez, os recomiendo que vayáis al principio porque hablamos de este tipo de personas que es muy importante y es la base de la carta de Juan, ¿no? Como siempre digo, para nuestros días sigue siendo también aplicable. Es decir, quien no ama a los hermanos, entonces esto, según las palabras de Juan, implica que no tienen el amor del Padre, porque si esto fuera así, entonces amarían a sus hermanos. Y también, como dice Jesús, tenemos que amar también a nuestros enemigos. Pero el problema que estaba pasando en la época, y en lo que Juan se enfocaba específicamente, era en la desunión de la iglesia, que no había amor entre hermanos, y las herejías que tenían estos secesionistas. En el siguiente versículo, Juan expresa cómo ese amor se reveló cuando dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Es muy importante cómo Juan va a hacer uso una vez más de la encarnación, sacrificio y resurrección de Cristo para expresar el amor de Dios y de ahí enfatizar en cómo nosotros tenemos que hacer igualmente. Recordemos que esto ya lo hizo un poco antes, cuando hablaba de cómo teníamos que tratar al hermano que estaba pasando por necesidad. En 1 Juan 3, 16 al 17 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que vemos como una vez más, pues Juan quiere dejar claro que no tenemos excusa para mostrar amor a los hermanos, pues si Dios, que es en esencia amor, ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, entonces ¿cómo no podemos nosotros amar al hermano? Aquí, por lo tanto, Juan está haciendo un argumento que parece que tiene una doble función. La primera es la de dejar claro que no tenemos excusa para no amar a los hermanos y que el ejemplo de Dios nos deja sin ningún tipo de excusa porque cualquier obra de amor que podamos hacer no es comparable con lo que hicieron el Padre y el Hijo. La segunda intención puede incumbir a cómo una vez más se puede identificar a los falsos de los verdaderos cristianos. La mención de Juan de en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Recuerda también las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan 3:16 cuando le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se pueden básicamente apreciar los mismos motivos, ¿no? De enviar a su Hijo al mundo para que vivamos, para que tengamos vida eterna, ¿no? May Thompson, por ejemplo, expresa, la traducción es mía, en esta sección de la epístola 4, 13 al 5, 5, se nos muestra que Dios es la norma del amor, 4, 13 al 16, el que nos anima en el amor 4, 17 al 18, la fuente del amor 4, 19 al 20 y el que nos manda a amar 4, 21 al 5, 5. Muy interesante. Y ahora vamos a pasar a esta sección del unigénito porque creo que es interesante hablar sobre esta palabra. Es fundamental detenerse aquí porque muchas personas han entendido esta palabra como que implica que Jesús o el Logos, ¿no? O el Hijo fue creado. La razón por la que algunos piensan esto es porque el unigénito implica que es el único hijo y este debió nacer en algún momento, aunque en este momento fuera antes de la fundación del mundo, porque si no Dios no podría ser padre. Sería como decir que nadie es padre hasta que tiene un hijo, así que esto sería un tipo de argumento que algunas personas utilizan, ¿no? Primeramente vamos a expresar que este tipo de argumentación tiene tendencias falaces, ¿vale? Es decir, si la razón por la que Jesús fue creado es porque es el Hijo y por lo tanto es posterior al Padre, pues los padres tienen hijos, ¿no? Entonces habría que concluir, lógicamente, que el Padre hubo un tiempo en que no era padre, pues nadie puede ser padre si no tiene un hijo, ¿vale? Así que vemos aquí el primer problema lógico de este tipo de interpretación. En este sentido, creo que vemos cómo los ejemplos, los argumentos basados en ejemplos terrenales
aplicados a seres, pues, no solamente espirituales, sino por encima de nuestra realidad, no tienen ningún tipo de sentido. Porque de ser así, entonces también tendríamos que decir que para ser padre y tener un hijo, también se necesita una mujer para que ésta sea madre y tenga un hijo. Como os puede ver, este tipo de línea argumentativa no lleva a ningún lado, ¿vale? Las maneras de expresarse que tiene el Señor en este sentido no tienen nada que ver con lo que tenemos nosotros y la manera nuestra. Así que si queremos decir que Jesús fue creado porque fue el unigénito, entonces tenemos que ver que ya el padre no puede ser padre o que hubo un tipo que no fue padre. Y si queremos aplicar todo ese tipo de argumentación lógica de lo que vemos aquí en la Tierra, evidentemente también se necesita una madre. Así que vemos cómo ya tiene algunos problemas, ¿no? Y vamos a ver más, ¿no? Porque el adjetivo que se utiliza aquí, monogenes, se trata de una palabra que aparece en un total de 9 ocasiones en el Nuevo Testamento. En algunas de las traducciones de la Reina Valera, pues se traduce como unigénito, pero en otras traducciones, como la inglesa, la NIV, se traduce como el solo y el único, ¿no? El one and only, ¿no? Y las razones de estas diferentes traducciones se ven en la manera en la que estas palabras se usan en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Cruz expresa como en las 3 ocasiones en las que aparece monogenes, en Lucas es para mencionar al hijo de la vida de Naín, hijo único, ¿no? Vemos en Judas 7:12, para la hija única de Jairo, en Lucas 8:42, y el muchacho endemoniado que el padre le implora a Jesús que le sanase, en Lucas 9:38. En este sentido, estas menciones no estaban hechas para enfatizar que se trataban de las personas que habían nacido fisiológicamente primero, sino más bien por la importancia de la situación donde el hijo unigénito, o solo o el único, ¿no?, de estas personas estaba en peligro. Esto lo vemos también por la mención que se hace en Hebreos 11:17, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, y dice, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Como bien sabemos, biológicamente hablando, Ismael no era el único hijo de Abraham, aunque bajo el punto de vista de la promesa lo era. Sea como fuera, en este caso se puede ver que el mismo sentido que hemos visto anteriormente, donde un padre o una madre están o han experimentado un evento donde el hijo único que ellos tienen, pues estaba siendo afectado de una manera importante. Como expresa Cruz, la traducción es mía, el énfasis no está en el hecho de que la persona fue engendrada por el padre o la madre en cuestión, sino el hecho de que el padre o la madre tuvieron un solo hijo y ese hijo fue el que resultó tan tristemente afectado. Así que esto lo vemos en estas ocasiones, ¿no? En las otras ocasiones donde vemos monogenes, aparece en el Evangelio de Juan y se puede atisbar como la intención no es la de hablar del hecho de que Jesús fue engendrado, sino más bien la importancia del Hijo de Dios en su labor en este mundo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 3:16, que ya hemos leído, y el 18, donde se enfatiza en su labor redentora, salvadora y de condenación a los que no creen en él. En el 3:18, porque el 16 lo hemos leído anteriormente, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿vale? Así que vemos esto, ¿no? En Juan 1:14 y 1:18, que son las otras 2 ocasiones donde esta palabra aparece, que tenéis ahí subrayada, ¿no? Se expresa este sentimiento de cómo el Hijo es único y tiene esa posición por encima de todo, con gloria y que refleja a Dios, ¿vale? El 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por esta razón, Cruz concluye, la traducción es mía como siempre, en cada caso monogenes denota no que el Hijo fue engendrado del Padre, sino más bien su unicidad como Hijo único de Dios. Unicidad implica que es único, ¿no? Así en Juan 1:14 y 18 el énfasis está en el papel único de Jesús como el portador y revelador de la gloria de Dios, y en Juan 3:16 y 18 el énfasis recae en el sacrificio hecho por el Padre al dar su único Hijo para la salvación de todos los que creen, y la gravedad de no creer en el Hijo único que Dios dio. El uso de monogenes en 1 de Juan 4:9 encaja en la misma categoría que su uso en Juan 3:16, porque aquí, en el 4:9, el autor también enfatiza el hecho de que aquel a quien Dios envió al mundo era su único y único, o so one and only, ¿no? En inglés, hijo único. Una vez más, el énfasis no es que Jesús fue engendrado de Dios, sino que Dios tuvo un solo hijo y este único hijo lo envió al mundo para que vivamos por él. Así que por este tipo de razón, muchos diccionarios traducen este adjetivo, monogenes, como el único en su género, de su clase, y no necesariamente como el que fue engendrado por alguien. Por lo tanto, como se puede apreciar en los versículos 8 y 9, Juan vuelve a enfatizar en la importancia de cómo conocer a Dios implica amar a los demás, y cómo el amor demostrado por Dios hacia nosotros se manifestó en la persona de su Hijo, el monogenes, el único de Dios, que vino al mundo para que podamos vivir por medio de él, ¿vale? Así que no existe ese tipo de problemas con monogenes que algunas personas quieren demostrar, ¿vale? Tenemos que siempre poder expresar y estudiar la palabra de Dios en su contexto, eso es lo más importante, ¿vale? Seguimos en 1 Juan 4:10,
Dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora Juan expone una verdad importante, y es que Dios nos ha amado primero y no nosotros a Él. La manifestación suprema de este amor ha sido manifestada en la encarnación del Hijo con el fin del acto de propiciación. Esto llevamos anteriormente cuando Juan expresó un sentimiento similar en el 2:2, cuando dijo: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero muy significativamente, cuando la mención del 2:2 se hizo en el contexto de cómo tenemos perdón de los pecados, ahora se hace con el motivo de cómo tenemos que amar a los demás, puesto que el amor que emana de Dios y que tenemos que reflejar se manifestó en este acto que da vida. Importantísimo ver cómo los versículos en cada contexto pues varían, ¿no? Esto, de hecho, no es más que una extensión del argumento presentado en el capítulo 3, 15 al 17, con el motivo de cómo tenemos que amar a los demás. Decía lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que en él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que vemos cómo es interesantísimo cómo Juan utiliza ejemplos dependiendo del contexto, ¿no? Para hablar del pecado, mencionó cómo tenemos perdón de pecados. Por estas personas que pensaban, que decían estos secesionistas, que la gente no tenía pecado, ¿no? Como decían: sí, vas a tener pecado, pero tenemos una persona que ha muerto por nuestros pecados, que perdona nuestros pecados, de hecho, a tiempo real, ¿vale? Importantísimo, ¿no? Y cómo murió por nosotros con este sentido de los pecados, para que veamos que tenemos perdón de los pecados. Pero ahora utiliza el mismo ejemplo, sea tan bueno, sea tan beneficioso para nosotros, de los pecados que han sido perdonados y que no tenemos condenación en Cristo, para hablar de algo muy importante, y es cómo tenemos que amar a los demás. Es una cosa que Juan hace mucho. Aplica los beneficios al cristiano que tenemos para que sepamos y nos podamos gloriar en Dios y en esta posición que tenemos en Cristo, pero luego también te dice lo que tenemos que hacer como cristianos. En este caso, amar a los demás. Si Jesús ha muerto por nuestros pecados, que hace que podamos ser perdonados nuestros pecados, ¿no? Y tengamos este estatus de hijos de Dios, ahora tenemos también que hacer lo que emana de Dios. Y qué mejor ejemplo que el sacrificio del Hijo, ¿no? Como resultado de todo esto, pues Juan sigue encaminando al recipiente de esta carta, y a nosotros, por consecuencia, evidentemente, en cómo el amor por los demás se trata de una estampa de aquellos que están en los caminos del Señor. Una vez más, se puede ver cómo la vertiente secesionista estaba introduciendo no solamente falsas doctrinas divisorias, sino también un comportamiento que podría causar divisiones entre los hermanos. Ante este tipo de problemas y de divisiones potenciales, Juan deja claro a todo el mundo que si estamos en los caminos del Señor, vamos a amar a nuestros hermanos y no tenemos ningún tipo de excusa, porque tenemos un ejemplo primordial en la persona de Jesús, que ha demostrado lo que es el amor que viene de Dios. Vamos a pasar al siguiente versículo y el último que vamos a ver hoy. Amados, una vez más, agapetoi, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Como se puede ver, por ejemplo, el uso de la palabra agapetoi o amados es lo mismo que hace en el versículo 7, en este pequeño argumento que está dando ahora mismo de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Si das cuenta, pues los versículos no son muy diferentes en cuanto a lo que tratan, pues los dos enfatizan en cómo, al ser hermanos en Cristo, tenemos que amarnos los unos a los otros. En el 4:7 dice: amados, ¿ha visto? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en el 4:11, amados, otra vez, para llamarles la atención, en el medio de este argumento que ha abierto, para cerrarlo: si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿vale? Si Dios nos ha amado así, refiriéndose al sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, su resurrección para que tengamos vida, ¿vale? Es importantísimo esto porque vemos cómo este pequeño argumento que vuelve a hablar una vez más, reiteración de Juan, de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Importantísimo, la base de esta carta, ¿no? Así que ahora, como hemos podido ver en esta carta, Juan abre esta línea de argumentación, como ha hecho anteriormente, para llamar la atención a los lectores, ¿no? Es decir, Juan utiliza el adjetivo amados para expresarles algo crucial para el crecimiento y la unidad de la Iglesia. En este caso, y como viene diciendo a lo largo de toda la carta, es primordial el acto de amarse los unos a los otros. No solo indica esto que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, sino también que hemos nacido de Dios y que tenemos una verdadera relación, que conocemos a Dios de verdad, ¿no? El hecho de no amar al hermano, como viene insistiendo a lo largo de su epístola, implica que no tienen esta verdadera relación con Dios, o como dirían el 3:14 al 15, es homicida, permanece en muerte y no tiene vida permanente en Dios. La manera de exponer el amor de Dios, al decir que Dios es amor, es por la demostración de este amor por medio de la encarnación del Mesías, importantísimo. Recordemos que no mucho antes, Juan estaba expresando cómo teníamos que amarnos de obra y de verdad, y no solamente en hechos, en el 3:18. Por lo tanto, por medio del amor de Dios y de la obra de su Hijo, tenemos ahora vida eterna, y al pertenecer en la familia de Dios tenemos que emanar este tipo de amor hacia los demás. Por esta razón, de la misma manera que Dios nos amó, ahora tenemos que hacer
con los demás, ¿vale? Pues este es el mensaje de hoy, espero que haya podido ser de bendición. Y bueno, pues seguiremos la semana que viene con más versículos. Recordemos que tenemos que amarnos los unos a los otros, esto también implica las redes sociales, y cómo tenemos que expresar este amor que emana del Señor, que demuestra que somos hijos de Dios. Y recordemos, no es por obras para que nadie se gloríe. Si tenéis algún tipo de pregunta o mensaje, dejadme un mensaje y os contestaré lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.